Bueno, el día de hoy vamos a ver brevemente cómo implementar los algoritmos de búsqueda, no, perdón, algoritmos de ordenamiento. Listo, falta algo más. Ya. Algoritmos de ordenamiento en un lenguaje como C, bueno, en este caso es C++, ¿ok? Para, básicamente, las únicas características es utilizar mensaje, bueno, más bien escribir en la pantalla de manera más simplificada en lugar de utilizar printf, ¿no? No hay otra cosa adicional, no estamos haciendo programación orientada a objetos. Bueno, básicamente la idea es presentar cómo vamos a trabajar aquí en este curso de análisis de algoritmos en general. Sobre todo, por ejemplo, en esta parte donde lo que nos interesa es, por ejemplo, medir el rendimiento de nuestros algoritmos. Por ejemplo, aquí, básicamente nuestro main lo que va a hacer es tomar siempre o casi siempre archivos de entrada, más que tener un menú. Para simplificar esa parte, lo que vamos a hacer es tomar de archivos, tomar de la entrada los argumentos y bueno, con base en eso, pues analizarlo, ¿no? Bueno, o llevar a cabo nuestro programa. Entonces, por ejemplo, aquí nuestro main toma de la línea de comandos los argumentos. No sé si ya hayan trabajado con los argumentos de la línea de comandos de C, pero bueno, básicamente se ponen dos cosas. Uno nos indica el número de argumentos que nos están pasando y el segundo es un arreglo de cadenas donde vienen los argumentos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a esperar que nuestro programa siempre nos invoquen con 4 argumentos. El primero siempre es el nombre del programa y vamos a esperar dos cosas adicionales. Bueno, así lo puse yo, que son el archivo de entrada, donde están los datos que vamos a ordenar, el archivo de salida y el tercero es qué algoritmo queremos utilizar. Entonces, dependiendo del número de argumentos, pues aquí vamos a preguntarnos, pues, cuántos queremos, ¿no? Pero siempre considerando que el nombre del archivo de entrada es el primer argumento, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, si no son 4, pues marco un error, ¿no? Hay un número incorrecto de argumentos y lo que va a ocurrir, lo que quiero que me envíes son estos 4 argumentos. Ah, bueno, y pues como este es un arreglo de archivo, perdón, arreglo de cadenas, pues argv en la posición 0 guarda el primer argumento, que es justamente el nombre del archivo. Y lo que quiero es que me pongan el nombre del archivo de entrada, el nombre del archivo de salida, y el tercero, pues si quieren utilizar, en este caso, ordenamiento por selección o ordenamiento por burbuja. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces, si no fueron 4, pues se acabó, ¿no? No pasamos a ninguna otra parte. Y ya salimos. Ahora, si sí fueron esos 4 argumentos, entonces, pues entonces busco abrir el archivo de entrada. ¿Okay? Lo abro en modo de, pues prácticamente solo lectura, porque de ahí tomamos los datos, no vamos a escribir ese archivo. Y después, lo que tomo es el siguiente argumento y intento abrirlo. Igual, si no lo puedo abrir, pues marco un mensaje de error y me salgo, ¿no? En ambos casos. Y este segundo archivo lo abro en un modo de solo escritura, porque ahí lo que vamos a hacer es escribir los datos ordenados. Y después el último argumento, me pregunto si el argumento que me pasaron no es una S o minúscula o mayúscula. Bueno, más bien si es una S minúscula o mayúscula, significa que quieren ordenamiento por selección. Y finalmente, si es una B minúscula o mayúscula, es ordenamiento de tipo burbuja. Y si no, pues simplemente la opción de ordenamiento no es válida. ¿Ok? Debe ser selección o burbuja y ya. Ahí está. Ok. Por ejemplo, aquí está nuestro archivo main. En este caso lo compilamos con C++, porque es un archivo de C++. Y le ponemos main.cpp y le ponemos que la salida se llame ordenamiento, ort, así como está aquí. Ok, ya está. Entonces, si invocamos, por ejemplo, nuestro programa así solito, ort, me va a decir número incorrecto de argumentos
y debe de pasarme dos argumentos, ¿no? Igual, si quiero ordenar, por ejemplo, este que se llama palabras, bueno, miren, hay uno muy pequeñito que se llama aquí, este archivo solamente tiene, aquí vamos a ordenar palabras, y tiene 2, 4, 6, 8, 9 palabritas, ¿ok? Pero, por ejemplo, si le damos a palabras, pues es un archivo enorme, ¿no? Que tiene un montón de cosas allá adentro. Y bueno, ahí, listo. Entonces, les digo, tiene un montón de palabras ahí. Y lo que vamos a hacer es ordenarlas, ¿ok? Entonces, igual, si invoco ort con solamente, por ejemplo, palabras, pues me dicen de todos modos que me falta, ¿no? Y bueno, si le agrego salida.txt, de todos modos me falta, ¿no? Tengo que especificarle el último argumento que es qué algoritmo de ordenamiento quiero. Si selección o si burbuja, ¿ok? Entonces, así es como sería la manera en que operaremos si estamos probando algoritmos que no requieren en general interacción con el usuario o que lo que nos importa más que la interacción con el usuario es justamente medir el rendimiento, ¿ok? Bueno, pues porque de esta manera quitamos en general las cosas que no nos importan, ¿no? Y, por ejemplo, en un menú, pues tenemos que esperar la entrada del usuario. Entonces, de eso, pues obviamente le agrega muchísimo tiempo, porque, bueno, nosotros como humanos, al interactuar con la computadora, en términos de la computadora, pues somos extremadamente lentos, ¿no? No sería, digamos, muy buena nuestra comparación en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, volvamos a nuestro programa. Sería una situación como esta. Ok. Y, bueno, después de esto, básicamente lo que hacemos, me parece que es llenar un buffer o un arreglo, pues, donde colocamos todos nuestros datos que vamos a ordenar. ¿Okay? Y ya, después de ahí, todo lo que hacemos es invocar a la función correspondiente, al selection sort o al bubble sort, que en este caso, bueno, pues está hecho para cadenas. ¿Ok? Bueno, en este caso, el selection sort, pues opera así como lo vimos en la clase, con la única diferencia de que, bueno, ahora va a operar sobre cadenas. Y en este caso, por ejemplo, aquí está. En el algoritmo que vimos en la clase, básicamente estábamos operando sobre enteros y comparábamos si algo era menor que otra cosa. Aquí necesitamos utilizar funciones que operen sobre cadenas y utilizamos esta que es string compare, strcmp, y determinamos cuál es menor. Y de conforme a esto, pues operamos, ¿no? Llevamos a cabo nuestras operaciones, que básicamente operan como opera el selection sort. Si ustedes recuerdan, selection es buscar el elemento más pequeñito, marcarlo y mandarlo al principio, ¿no? Y de ahí empezar a ordenar el siguiente, ¿ok? O sea, ahí están los dos ciclos, ¿no? Uno que va desde I hasta la posición N, buscando la posición más pequeña, y el otro que lo que va a hacer es, bueno, colocarlo en la posición adecuada, ¿no? Igual, el burbuja, recuerden ustedes, agarra empieza del extremo derecho, de la última posición, y va buscando dónde le corresponde dónde le corresponde estar a ese elemento que estamos tomando, ¿ok? Igual, les digo, la única diferencia es que, bueno, básicamente estamos operando sobre cadena, ¿ok? Entonces, en lugar de hacer asignaciones directas, necesitamos hacer funciones que lo que hacen es copiar cadenas, ¿ok? Entonces, eso es la manera en cómo funciona. Entonces, si le ponemos algo muy chiquitito, como esta que se llama, que tiene solamente 10 palabras, entonces, por ejemplo, si le ponemos ahí, le ponemos ordenado por la burbuja,
.txt y le ponemos que sea una B. ¿Ok? Lo hace pues rapidísimo, ¿no? Aquí en Linux incluso podemos poner una cosa como que creo que está así, time, y ahí está. Ahí nos dice cuánto tiempo, bueno, nos marca 3 tiempos, pero lo hace súper rápido, ¿no? Porque son 10 palabras, pues los hace bien rapidísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, el de Selection Sort, pues se tarda un poquito más, ¿no? El Selection se tarda 38 milésimas de segundo, una cosa así. Pero, por ejemplo, si queremos ordenar el que se llama, ¿cuál era? Palabras, creo. Palabras, y lo mando aquí a palabras con el algoritmo de ordenamiento por selección, pues sí se va a tardar un rato. ¿Ok? Vamos a ver cuánto tiempo se tarda, pero sí le va a tomar bastante tiempo llevar a cabo el ordenamiento, porque pues, sí son bastantes entradas, ¿no? Espero que no se tarde un tiempo exagerado, pero recuerden que en general son algoritmos que son bastante ineficientes para llevar a cabo este ordenamiento. Y según yo, el peor de todos es justamente este de ordenamiento por selección, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente recorre demasiadas veces el arreglo buscando el elemento más pequeñito. ¿Ok? Fíjense, ahí se va a tardar un buen rato. Bueno, entonces, ahí está, ya terminó. Se echó 46 segundos. Bueno, según esto, 46 segundos de tiempo de máquina, ¿no? Ahora, si lo hacemos con el de burbujas, elemento de burbuja, esperemos que un poquito menos, pero bueno. Entonces, a ver, sí queda claro, digamos, el esquema de funcionamiento de los algoritmos, cómo los vamos a trabajar, sobre todo esa parte que no requiere interacción. Seguramente vamos a hacer en nuestro curso, pues vamos a utilizar en alguna parte donde sí requeriramos interacción con el usuario, ¿ok? Pero lo que me interesa es que en general, por ejemplo, cuando estemos probando cosas, eh, que en general pongamos cosas que toman de archivo y lo escriben en archivo. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Mientras esperamos que termine el ordenamiento por burbuja. ¿Cómo lo ven? Interesante. Okay. ¿Ya habían trabajado así de esta manera con la línea de comandos? Bueno, con pasar argumentos desde la línea de comandos más bien. En mi caso no, profe. Tampoco yo. Yo no, profe. Ok. Bueno, entonces les digo, esta es la manera, ¿no? Este es un ejemplo, pueden buscar más ejemplos, de tal manera que trabajemos en general con archivos. Les digo, en algún momento seguramente vamos a hacer interacción con el usuario, pero en general por el momento lo que nos importa es probar las estructuras o probar el rendimiento de las estructuras. Entonces, para eso es mejor utilizar archivos que nos permitan pues hacer una interacción más rápida, ¿no? Más automatizada incluso. ¿Ok? Disculpe, profesor. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna forma de poder ocupar esta compilación de ponerle archivos por ejemplo, a Codblocks o Dev? Sí, es básicamente lo mismo, pero ahí el asunto está en que lo tenemos que hacer una vez que tenemos el ejecutable, tenemos que irnos a la línea de abrir una línea de comandos y ahí ejecutarlo. Creo que también en CodeBlocks hay una manera, nada más que déjenme averiguarlo, porque yo ahí sí no soy muy experto, de tal manera que él abra una ventana. Porque si no, creo que pues como que él casi siempre espera interacciones y lo lleva a cabo. Bueno, ya terminó, miren.
pues sí se tardó muchísimo más tiempo el de burbuja, ¿no? Bueno, pero lo que les quería mostrar es la manera en cómo funcionan estos archivos por acá. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar aquí en nuestro curso? Ok. ¿Vale? Entonces les digo, básicamente es considerar la línea de comandos que no siempre para la línea de bueno, para los argumentos que pasamos por línea de comandos, consideramos dos cosas: cuántos argumentos nos están pasando, y la segunda, pues los argumentos mismos. Cuántos argumentos es lo primero que nos pasan o lo primero que vemos, y es un número entero. Y la otra cosa es los argumentos nos lo pasan en un arreglo, pues donde cada uno de los elementos son los parámetros que nos están pasando. ¿Ok? Y como verificamos que nos pasaron suficientes argumentos, pues simplemente contarlos, ¿no? Y considerar que uno de los argumentos es el nombre de nuestro programa, ¿ok? Entonces, por eso aquí esperamos 4 argumentos: el nombre del programa, el nombre del archivo de entrada, el nombre del archivo de salida, y el último es un caractercito que me dice qué opción quieren utilizar, si ordenamiento por burbuja o ordenamiento por selección. Sí, creo que era el de selección, ¿verdad? Ok. Y bueno, entonces si no nos pasan nuestros argumentos, pues ahora sí que le indicamos cómo debe de utilizarlo y terminamos el programa. Después intentamos abrir nuestro archivo, que sería el primero, que es el archivo de entrada, en modo de solo lectura, porque solamente lo vamos a utilizar para tomar de ahí los elementos que vamos a ordenar. Y bueno, igual, si no puedo abrirlo con fopen, si resultó que es nulo, pues no lo puedo abrir y te lo notifico al usuario. Igual, si el archivo de salida no lo puedo abrir en modo de escritura, porque ahí es donde voy a escribir datos, igual, se lo indico al usuario y termino la interacción. Termino el programa, pues. ¿Ok? Y el último, pues simplemente verifico que me pasaron y valido la entrada, que puede ser S o B, minúsculas o mayúsculas, ¿ok? Y ya tomo nota de qué opción, de qué es lo que quieren que haga, ¿ok? Y después lo que hacemos es llenar nuestro arreglo con los datos que nos están pasando. Básicamente es tomarlo del archivo de entrada y colocarlo en nuestro arreglo, ¿ok? Después viene en el main un switch donde yo decido qué hacer de acuerdo a los datos que me dieron. Si es ordenamiento por selección, invoco a la función correspondiente, y si es por burbuja, igualmente. ¿Ok? Y ya de ahí, pues simplemente lo único que cambia de con lo que vimos en clase es que ahora estamos trabajando con cadenas en lugar de trabajar con enteros. Por lo tanto, pues tengo que modificar las funciones, donde yo, por ejemplo, comparaba en la comparación que hicimos en clase, pues es simplemente una comparación entre enteros. Aquí tengo que utilizar las funciones de cadena correspondientes. Igual, para hacer las asignaciones, el intercambio de las posiciones en el arreglo, pues lo tengo que hacer a través de estas funciones que operan sobre cadenas, a diferencia de las que operan sobre enteros, ¿no? Que es algo muy simple. Es la única complicación, digamos. ¿Ok? Igual aquí. ¿Vale? Pero de ahí en fuera operan exactamente igual. Disculpe, profe, dice Llámalo. mi compañera Jairi que no la Ya deja la vi, ya entrar. la vi. Sí, ya la vi. Ok, ¿listo? Ok. Entonces, ¿más dudas hasta aquí de su funcionamiento? No, profe. Ok, miren. Profe. Por la clase del día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Les voy a dejar este código en la sección de archivos para que ustedes lo prueben en su compilador favorito. Nada más recuerden que es un programa en C++, ¿ok? Porque invoca estas funciones. Ok. Recuerden que es un programa de C++ porque invoca estas funciones. Bueno, más bien, invoca lo que hay en estos archivos de encabezado y posteriormente a las bibliotecas correspondientes,
y porque estamos haciendo, desplegando cadenas en el estilo de C++, ¿ok? No utilicen C porque no les va a compilar, les va a marcar error. Miren, por ejemplo, aquí. Si le digo GSC, que es el compilador de C normal, aquí en Linux, main.cpp, así nada más. Bueno, pues nos va a marcar un montón de errores porque hay cosas que no están escritas para C, están escritas para C++. ¿Ok? Bueno, entonces la tarea de hoy es que lo prueben en su compilador y me cuentan qué sucedió. Mientras yo también lo pruebo en el dev, ¿cuál era? El dev y en el codeblogs y ya les vemos cómo lo pueden trabajar ahí. ¿Sale? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces que tengan déjenme terminar la sesión. Vamos a dejar de grabar.